Museo Arqueológico vamos a mirar a través del espejo para descubrir el arte del peinado romano, un arte que perdura hasta nuestros días. El Museo Arqueológico acoge la exposición temporal A través del espejo, el arte del peinado romano, que ofrece un recorrido por la imagen en el mundo romano a través del cuidado del cabello y su evolución. En esta muestra se pueden observar los utensilios que en épocas romanas se utilizaban para adornar el cabello y también para cuidarlo, algunos muy similares a los actuales. El peinado y el arreglo personal ha quedado como testimonio de que estas prácticas van más allá de modas o caprichos y que acicalarse no era exclusivamente para los espacios privados. Había otras intenciones: individualidad, carácter, posición social. Los peinados sirven para datar cada obra en su tiempo e incluso para diferenciar a romanas de las llamadas entonces bárbaras, llevando las primeras el pelo siempre recogido y suelto las segundas. La labor de las ornatrices como responsables de las tareas de cuidado capilar y cosmético era entre las clases más favorecidas, desempeñada en ocasiones por cotizadas esclavas o libertas. Conocedoras de su oficio y cargadas de instrumental como postizos, rizadores, tintes o agujas, cumplían su labor durante horas. Bueno, pues el tema que hemos escogido en esta ocasión para hacer la exposición temporal es sobre el peinado en el mundo romano. Y como siempre queremos tratar en este museo, es descubrir que hay muchas cosas, en este caso en relación con el peinado y con el adorno personal, que aún hoy existen y que vienen desde una época muy lejana como puede ser el mundo romano. Y además también pues por ver la importancia del peinado, porque todas las representaciones que hay, tanto masculinas como femeninas, en esculturas, en terracotas, como vamos a ver ahora en la exposición, incluso en monedas, nos fechan también determinadas épocas dentro del imperio. Sí, bueno, en esta exposición, A través del espejo, hemos querido dividirla, aunque es un espacio pequeño, pero hemos querido dividirla en tres partes fundamentalmente, que explican tres aspectos a través de piezas distintas. Una que habla del peinado en sí mismo a través de piezas o a través de, como podemos ver aquí, los bustos de las emperatrices que van mostrando diferentes peinados a lo largo de la época. Evidentemente las familias de los emperadores iban marcando tendencias, iban marcando modas, y bueno, eso lo vemos, como digo, a través de estas esculturas y también a través de la representación de las emperatrices en las monedas. Luego tenemos una colección de piezas muy curiosas que son las terracotas, o sea que son pequeñas figuritas femeninas en barro que se han hallado en Córdoba fundamentalmente dentro de tumbas, pero que también podrían ser juguetes, pequeños juguetes que tenían las niñas en las casas, incluso relacionado con otro tema que también hemos tratado hace poco en el museo, que son las fiestas de la Saturnalia, que son los antecedentes de la Navidad, donde a los niños y niñas se les regalaban figuritas de barro, figuritas de terracota. Pues algunas de estas terracotas podrían formar parte también de esos regalos que se hacían en la Saturnalia. Pero, como digo, lo que nosotros mostramos aquí proceden de ajuares de tumbas de incineración de la zona norte, de la necrópolis norte de Córdoba, de la zona de la Puerta del Colodro, de la Ronda del Marrubias y también de la parte sur, que son las últimas encontradas hace unos pocos años en la avenida del Corregidor. Son pequeñas figuritas hechas en dos partes con dos moldes que luego se unían y se iba la línea de unión, se le colocaba un poquito de barro y se suturaba, porque luego iban pintadas. Tenemos restos también de policromía en ellas. ¿Y por qué están en esta exposición? Pues están porque nos muestran peinados muy diferentes, fundamentalmente desde el siglo II hasta mediados del siglo III, son lo que nos muestran todas esas terracotas. Y además es una colección muy extensa de este museo que se conoce muy poco, y por eso hemos querido en la exposición también pues sacarla a la luz, ¿no?
una serie de piezas que tenemos en almacén. Y luego otra parte fundamental también es cómo se hacían esos peinados, cómo se desarrollaban, y a través de textos de los autores latinos que tenemos también puestos en la sala, bueno, pues se ven una serie de costumbres. Y hay unas piezas originales del museo que muestran, bueno, pequeños tarros de ungüentario, un pequeño botecito de plomo que contenía también, bueno, podía contener o perfume o podía contener cosméticos, agujas para adornar el pelo, un espejo, etc. Y luego un cofre que reproduce todos, digamos, los instrumentos que utilizaban pues las personas que se dedicaban al peinado y al adorno personal, que se llamaban ornatrices. Generalmente eran mujeres del servicio doméstico, podían ser esclavas, libertas, o podían ser mujeres libres que se dedicaban, como digo, pues a peinar y a maquillar, lo que llamaríamos ahora maquillar a las señoras, fundamentalmente, claro, de unas clases económicas más altas. Y fundamentalmente esta clase económica, la mujer romana perteneciente a esta clase, se diferenciaba, digamos, de la clase baja o de los que ellos llamaban bárbaros, de los fuera del imperio, porque consideraban que los de fuera del imperio, esas bárbaras, iban con el pelo suelto siempre, mientras que ellos llevaban unos peinados muy elaborados. Bueno, pues tenemos un cofre que, con reproducciones que lo han prestado una asociación histórica de Lugo, que se dedican a reproducciones muy fiables, y bueno, le agradecemos mucho que nos hayan prestado este cofre que tenemos aquí en la exposición. Y se habla también un poco de ese papel de las ornatrices, se habla también, bueno, pues de las sustancias que se utilizaban, como podían ser los diferentes tintes, los diferentes cosméticos. Y bueno, por poner un ejemplo, hay un tinte que se sigue utilizando hasta ahora, que es la henna. O sea, por ejemplo, eso es algo que ha durado hasta nuestros días. Bueno, pues todo ese tipo de cuestiones es lo que se puede encontrar en la exposición. Bueno, pues como he dicho, encontramos tintes que se están utilizando, como es el caso de la henna, pero encontramos también que utilizaban una serie de técnicas muy simples, muy sencillas, que nosotros seguimos teniendo, como es rizar el pelo a través de unas tenacillas calientes. Tenían como dos piececitas de metal, como dos pequeñas, bueno, a imagen de lo que son las cañas, pero de metal, donde se enrollaba el pelo y se metía dentro de otra caliente. Son como unas tenacillas que se han venido utilizando hasta hace poco. También se alisaba el pelo. Y bueno, pues hay una serie de costumbres, como los adornos con agujas, que ahora, bueno, no utilizamos el hueso, pero se utilizan otra serie de materiales, pero se sigue también adornando el pelo. Bueno, y el tipo de peinado, las ondas, los moños, como podemos ver, los rizos, o sea, todo ese catálogo de tipo de peinado lo podemos ver en la exposición del museo. Bueno, pues ha sido un poco la idea esa de a través del espejo del mundo de Alicia, ¿no? Donde vemos nuestro reflejo, pero también encontramos otras cosas, que es lo que nosotros queríamos mostrar, esas otras cosas que vienen desde hace 2000 años, pero que también podemos encontrar ahora. Y bueno, porque el peinado es algo de la vida común, que a veces no reparamos mucho en ello, pero tiene que ver, en lo que hablábamos antes, con las modas, con las costumbres, también con el poder adquisitivo de cada uno, y eso pues también lo vemos en el mundo romano. Y porque el peinado nos va indicando a través de las piezas las diferentes épocas, ¿no?, dentro del Imperio Romano. Quiero señalar que, bueno, que aunque aquí la mayoría de las piezas o nos hemos centrado más en el peinado femenino, porque digamos da más juego, tiene más elementos, tiene más variedad, también el peinado de los hombres es un elemento de datación y es un elemento importante, porque en las esculturas de emperadores, según el peinado, también nos van indicando la época. En esta exposición son numerosos los objetos que pueden apreciarse, como los de tocador, entre los que destacan un espejo. Las piezas que se exponen son retratos en mármol, fundamentalmente de mujeres de las familias imperiales de los siglos I y II, y terracotas que han aparecido vinculadas a enterramientos de cremación, formando parte del ajuar que acompaña al difunto. Esta tipología que podemos observar se desarrolla a partir de la época imperial y alcanza su plenitud en los siglos I y III.
Bueno, aquí tenemos uno de los peinados y una de las figuras de datación más temprana que podemos encontrar en la exposición. Es de la familia Julio Claudia, de la familia del primer emperador Augusto, y es del siglo I después de Cristo. Un peinado más sencillo, con un moño bajo, pero veis, lleva también una diadema, un adorno en el pelo y una serie de ondas, rizos por delante. Luego esto se irá complicando a lo largo de los siglos, con más rizos, con otro tipo de moños, etcétera. Pero esta es una de las figuras más tempranas. Bueno, otro de los elementos, como comentábamos, que son muy significativos en la exposición, son las figuritas de terracota, que como decía, que están hechas en barro, y donde podéis ver que cada una lleva un peinado muy diferente. Todas estas terracotas que están expuestas nos muestran peinados entre principios del siglo II y mediados del siglo III. Y como veis, bueno, son muy variados. Y son unos elementos muy poco conocidos, estas figuritas, que bien podrían ser elementos de juego dentro de las casas o elementos de representación. Pero que las que mostramos aquí, como en algunas podéis ver, que llevan parte de restos de fuego, de haber estado en lugares donde hay fuego, porque proceden de tumbas de inhumación, y son los ajuares funerarios que estaban junto a los restos de haber incinerado el cuerpo. Por supuesto, de tumbas pertenecientes a mujeres, y algunas de ellas son pertenecientes a niñas. Pues la tercera parte de esta exposición, como comentaban, nos muestran distintos elementos de tocador a través de piezas originales del museo, que luego vamos a ver reproducidas en un cofre donde contiene todos los elementos que utilizaban las ornatrices, estas señoras que se dedicaban al peinado y al maquillaje. Y aquí en esta vitrina pues se pueden ver distintas cuentas que iban adornando el pelo, agujas de hueso que lo iban sujetando, varillas para remover los ungüentos, pequeños tarritos de cristal que contenían perfume y contenían también elementos cosméticos, y ese tarrito de plomo que pertenecería también, bueno, pues a un ajuar de este tipo, donde iría también cosméticos, y un pequeño vasito de alabastro que también serviría para lo mismo. Como veis, hay gran cantidad de variedad de materiales, algunos muy delicados como son el vidrio, pero que lo hemos conservado, bueno, hasta ahora. Y un espejo que llevaría una parte muy pulimentada, muy brillante, que es la parte donde uno se refleja, donde uno se ve, y la parte trasera, que llevaría diferentes adornos, como vemos aquí que nos quedan los restos. Todo ello tiene su reflejo en la reproducción del cofre, donde se ven, bueno, pues ese tipo de elementos. Aquí no tenemos los vasitos de vidrio porque son muy delicados, pero veis los mismos vasitos que contendrían perfume y ungüentos hechos en cerámica. Bueno, pues los distintos elementos, cucharillas para estos cosméticos, y bueno, pinceles para también parecidos a los que podríamos tener hoy día para el maquillaje, los adornos de pelo, las pinzas, el espejo, en fin, toda esa serie de elementos que son algunos muy parecidos a los que utilizamos hoy día.